Las Crónicas de Narnia, el príncipe Caspian, capítulo 4. El enano habla del príncipe Caspian. El príncipe Caspian vivía en un castillo en el centro de Narnia con su tío, Miras, el rey de Narnia, y su tía, que era pelirroja y por lo tanto recibía el nombre de reina Prunaprismia. Su padre y su madre habían muerto y la persona a la que Caspian más quería era su aya. Y aunque por ser un príncipe tenía juguetes maravillosos capaces de hacer cualquier cosa excepto hablar, lo que más le gustaba era la última hora del día, cuando los juguetes habían vuelto a sus alacenas y el aya le contaba cuentos. No sentía un cariño especial por sus tíos, pero unas 2 veces por semana su tío enviaba a buscarlo y paseaban juntos durante media hora por la terraza situada en el lado sur del castillo. Un día, mientras lo hacían, el rey le dijo: «Bueno, muchacho, pronto tendremos que enseñarte a montar y a usar una espada. Ya sabes que tu tía y yo no tenemos hijos, de modo que podrías ser rey cuando yo no esté. ¿Qué te parecería eso, eh?» «No lo sé, tío». «No lo sabes, ¿eh?», dijo Miras. «Vaya, pues creo que no hay nada mejor. ¿Qué otra cosa podrías desear?» «Pues la verdad es que sí tengo un deseo», repuso Caspian. «¿Qué deseas?» Realmente desearía haber podido vivir en los tiempos viejos», respondió él, que no era más que un chiquillo por aquella época. Hasta aquel momento, el rey Miras había estado hablando en el tono tedioso típico de algunos adultos, que deja bien claro que en realidad no están nada interesados en lo que uno dice. Pero entonces, al oír aquello, dirigió repentinamente a Caspian una mirada aguda. «¿Eh? ¿Qué es eso?», preguntó. «¿A qué viejos tiempos te refieres?» «¿No lo sabes, tío?», respondió Caspian. «Pues a cuando todo era muy distinto, cuando todos los animales hablaban y había unas gentes muy simpáticas que vivían en los arroyos y en los árboles. Náyades y Dríadas se llamaban, y habían enanos, y vivían faunos adorables en todos los bosques que tenían patas como las de las cabras, y son tonterías todas. ¡Qué cosas de niños pequeños!», dijo el rey con severidad. «Solo apropiadas para bebés, ¿me oyes? Ya eres mayor para esa clase de cosas. A tu edad deberías estar pensando en batallas, no en cuentos de hadas». «Pero si en aquellos días había batallas y aventuras», protestó Caspian. «Aventuras maravillosas. Una vez existió una bruja blanca que se nombró a sí misma reina de todo el país, e hizo que fuera siempre invierno. Y entonces 2 niños y 2 niñas vinieron de no sé dónde y mataron a la bruja, y los nombraron reyes y reinas de Narnia, y sus nombres eran Peter, Susan, Edmundo y Lucy, y reinaron durante mucho tiempo, y todo el mundo lo pasó maravillosamente, y todo sucedió porque Aslan». «¿Quién es él?», inquirió Miras. Y si Caspian hubiera sido un poco mayor, el tono de la voz de su tío le habría advertido de que era más sensato callarse, pero siguió hablando sin pensar. «¿Tampoco lo sabes? Aslan es el gran león procedente del otro lado del mar. ¿Quién te ha contado todas esas tonterías?», tronó el monarca, y Caspian se asustó y no respondió. «Alteza real», dijo el rey Miras, soltando la mano del pequeño niño, que había estado sujetando hasta entonces. Era Miras. «Insisto en tener una respuesta. Mírame a la cara. ¿Quién te ha contado esa sarta de tonterías?» El aya», titubeó Caspian y prorrumpió en lágrimas. «Deja de hacer ese ruido», ordenó su tío, sujetando a Caspian por los hombros y zarandeándolo. «Para, y que no vuelva a encontrarte hablando o pensando siquiera en todos esos cuentos estúpidos. No existieron nunca esos reyes y reinas.
¿Cómo podía haber dos reyes al mismo tiempo? Y no hay nadie llamado Aslan, y no existen seres tales como leones. Y no hubo jamás un tiempo en que los animales hablaran. ¿Me oyes? Sí, tío, sollozó Caspian. Entonces, no se hable más, dijo el rey. Hola, jamón. A continuación, llamó a uno de los gentilhombres de cámara que estaban en el otro lado en el otro extremo de la terraza y ordenó con voz impasible: conduce a su Alteza Real a sus aposentos y di al aya de su Alteza Real que venga a verme inmediatamente. Al día siguiente, Caspian descubrió qué cosa tan terrible había hecho, pues había hecho al aya sin siquiera permitirle que... Pues habían echado al aya sin siquiera permitirle que se despidiera de él, y le comunicaron que iba a tener un tutor. Caspian echó mucho de menos a su aya y derramó muchas lágrimas. Y debido a que se sentía tan desdichado, pensó en las viejas historias sobre Narnia, mucho más que antes. Soñó con enanos y driadas cada noche y se esforzó por conseguir que los perros y gatos del castillo le hablaran. Pero los perros se limitaron a menear la cola y los gatos a ronronear. Caspian estaba seguro de que odiaría al nuevo tutor, pero cuando éste llegó, aproximadamente una semana después, resultó ser la clase de persona que es casi imposible que a uno no le caiga bien. Era el hombre más pequeño y también más gordo que Caspian había visto en su vida. Tenía una larga barba plateada y puntiaguda que le llegaba hasta la cintura, y el rostro, que era moreno y cubierto de verrugas, parecía muy sabio, muy feo y muy bondadoso. Su voz era solemne y los ojos chispeantes, de modo que, hasta que uno no llegaba a conocerlo realmente bien, resultaba difícil saber cuándo bromeaba y cuándo hablaba en serio. Su nombre era Dr. Cornelius. De todas sus clases con el Dr. Cornelius, la que gustaba más a Caspian era la de historia. Hasta aquel momento, a excepción de los relatos de su aya, no había sabido nada sobre la historia de Narnia y se sintió muy sorprendido cuando averiguó que la familia real no era oriunda del país. Fue el antepasado de su Alteza, Caspian I, dijo el Dr. Cornelius, quien conquistó Narnia y la convirtió en su reino. Fue él quien llevó a toda vuestra nación al país. No sois narnianos nativos, en absoluto. Sois telmarinos. Es decir, todos vinisteis de la tierra de Telmar, situada mucho más allá de las montañas occidentales. Por eso Caspian I recibe el nombre de Caspian, el conquistador. Por favor, doctor Cornelius, rogó Caspian un día. ¿Quién vivía en Narnia antes de que llegáramos todos nosotros desde Telmar? En Narnia no vivían hombres, eran muy pocos, antes de que los telmarinos la conquistaran, respondió él. Entonces, ¿quién vencieron mis tatarabuelos? ¿A quién? No, ¿quién? Alteza, respondió el doctor Cornelius. Tal vez sea hora de pasar de la historia a la gramática. Aún no, por favor, dijo Caspian. Quiero decir, ¿no hubo una batalla? ¿Por qué le llaman Caspian el conquistador si no había nadie para pelear con él? Dije que había muy pocos hombres en Narnia, repuso el doctor, mirando al pequeño de un modo muy extraño a través de sus enormes anteojos. Por un instante, el niño se quedó perplejo y luego, repentinamente, el corazón le dio un vuelco. ¿Quieres decir, dijo con voz entrecortada, que había otras criaturas? ¿Quieres decir que fue como en las historias? Había silencio, dijo el doctor Cornelius, acercando mucho más la cabeza a la de Caspian. Ni una palabra más. ¿Acaso no sabes que tu aya
¿A tu aya la echaron por hablarte de la vieja Narnia? Al rey no le gusta. Si descubriera que te cuento secretos, te azotaría y a mí me cortaría la cabeza. ¿Pero por qué? Ya es hora de que empecemos con la gramática, dijo el doctor Cornelius en voz alta. ¿Querrá su Alteza Real abrir la obra del Pulverulentus Siccus por la página 4 de su jardín gramático o el emparrado del accidente gramatical gravemente revelado a mentes tiernas? Tras aquello, todo fueron sustantivos y verbos, hasta la hora del almuerzo. Pero no creo que Caspian aprendiera gran cosa. Se sentía demasiado emocionado. Estaba seguro de que el doctor Cornelius no le habría contado tanto si no tuviera la intención de contarle más cosas tarde o temprano. En eso no se vio decepcionado. Unos cuantos días después, su tutor dijo: «Esta noche os daré una clase de astronomía. En plena noche 2 nobles planetas, Tarva y Alambil, pasarán a menos de 1 grado el uno del otro. Tal conjunción no se ha dado en 200 años, y su Alteza no vivirá para volver a verla. Será mejor si os acostáis un poco antes que de costumbre. Cuando se acerque el momento de la conjunción, iré a despertaros». Aquello no parecía tener nada que ver con la vieja Narnia, que era de lo que Caspian realmente quería oír hablar. Pero levantarse en plena noche siempre resulta interesante, y se sintió moderadamente complacido. Cuando se acostó, en un principio pensó que no conseguiría dormirse, pero no tardó en hacerlo, y apenas parecía que hubieran transcurrido unos minutos cuando sintió que alguien lo zarandeaba con suavidad. Sí, Antonio. Se sentó en la cama y vio que la luz de la luna inundaba la habitación. El doctor Cornelius, embozado en un manto con capucha y sosteniendo un pequeño farol en la mano, se hallaba de pie junto al lecho. Caspian recordó al instante lo que iban a hacer. Se levantó y se puso algo de ropa. A pesar de que era una noche de verano, sentía más frío del que había esperado, y más bien se alegró cuando el doctor lo cubrió con un manto como el suyo, y le dio un par de cálidos y suaves borceguíes para los pies. Al cabo de un instante, embozados ambos de modo que apenas pudieron verlos en los oscuros corredores, y también calzados de manera que no hicieran casi ruido, maestro y pupilo abandonaron la habitación. Caspian recorrió junto al gran maestro un gran número de pasillos y ascendieron varios tramos de escalera. Por fin, tras cruzar una puertecita de un torreón, salieron al parapeto. A un lado estaban las almenas, al otro un tejado empinado, a sus pies, imprecisos y relucientes, los jardines del castillo. Sobre sus cabezas, las estrellas y la luna. Al poco tiempo llegaron a otra puerta que conducía al interior de la gran torre central del castillo. El doctor Cornelius la abrió con una llave e iniciaron el ascenso por la oscura escalera de caracol de la torre. Caspian se sentía cada vez más emocionado. Jamás le habían permitido subir por aquella escalera. La ascensión fue larga y empinada, pero cuando salieron al tejado de la torre y hubo recuperado el aliento, Caspian sintió que había valido la pena. Lejos, a su derecha, podía distinguir con bastante claridad las montañas de los occidentales. A su izquierda centelleaba el gran río, y todo estaba tan silencioso que se oía el sostenido de la cascada en el dique de los Castores, a casi 2 kilómetros de distancia. No hubo ninguna dificultad para conseguir los 2 astros que habían ido a ver, pues se hallaban bastante bajos en el cielo meridional, casi tan brillantes como 2 pequeñas lunas y muy juntas. ¿Chocarán?, preguntó con voz atemorizada. Ni por asomo, querido príncipe.
respondió el doctor, hablando también en susurros. Ah, en susurros. Los grandes señores del cielo superior conocen los pasos de su danza demasiado bien para eso. Miradlos bien. Su encuentro es afortunado y significa algún gran bien para el triste reino de Narnia. Tarva, el señor de la victoria, saluda a Alambil, la señora de la paz. Ahora están llegando a su máxima aproximación. Es una lástima que ese árbol quede en medio, observó Caspian. Realmente lo veríamos mejor desde la torre oeste, aunque no sea tan alta. El doctor Cornelius no dijo nada durante unos 2 minutos, pues se limitó a permanecer con los ojos fijos en Tarva y Alambil. Luego aspiró con fuerza y se volvió hacia Caspian. Ya está, dijo. Habéis visto lo que ningún hombre vivo hoy en día ha visto, ni volverá a ver. Y tenéis razón. Lo habríamos visto mejor desde la torre más pequeña. Os traje aquí por otro motivo. El príncipe alzó los ojos hacia él, pero la capucha le ocultaba al doctor la mayor parte del rostro. Sí, es una muy bonita escena. La ventaja de esta torre, dijo el doctor Cornelius, es que no tenemos 6 habitaciones vacías por debajo de nosotros y una larga escalera, y que la puerta del final de la escalera está cerrada con llave. Nadie puede escucharnos. ¿Me vas a contar lo que no quisiste contarme el otro día?, inquirió Caspian. Así es, respondió él. Pero recordad, vos y yo jamás debemos hablar de estas cosas excepto aquí, en lo más alto de la gran torre. No, lo prometo, pero sigue, por favor. Escuchad, dijo el doctor. Todo lo que habéis oído sobre la vieja Narnia es cierto. No es el país de los hombres, es el país de Aslan, el país de los árboles vigilantes y las náyades visibles, de los faunos y los sátiros, de los enanos y los gigantes, de los dioses y los centauros, de las bestias parlantes. Contra ellos fue contra quienes luchó el primer Caspian. Sois vosotros los telmarios, quienes silenciasteis a las bestias, los árboles y los manantiales, y los que matasteis y expulsasteis a los enanos y los faunos, e intentáis ocultar incluso su recuerdo. ¿Cómo deseo que no lo hubiéramos hecho?, repuso Caspian, y me alegro de que fuera todo verdad, incluso aunque ya no exista. Muchos de los de vuestra raza lo desean en secreto, replicó el doctor Cornelius. Pero doctor, ¿por qué dices mi raza? Al fin y al cabo supongo que también eres telmario. ¿Ah, sí? Bueno, lo que está claro es que eres un hombre, dijo Caspian. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Ah, sí?, repitió el doctor con una voz más grave, al tiempo que se escuchaba hacia atrás, que se echaba hacia atrás la capucha para que Caspian pudiera ver su rostro con claridad a la luz de la luna. Inmediatamente el niño comprendió la verdad y sintió que debería haberse dado cuenta mucho antes. El doctor Cornelius era diminuto y gordo y tenía una barba larguísima. 2 pensamientos pasaron por su cabeza al mismo tiempo. Uno fue de terror. No es un hombre. ¡Ay, me perdí! No es un hombre. ¿Qué va a ser un hombre? Es un enano y me ha traído aquí arriba para matarme. Y el otro fue de auténtico regocijo. Todavía existen auténticos enanos y he visto uno por fin. De modo que al final lo habéis adivinado, dijo el doctor Cornelius, o casi lo habéis adivinado. No soy un enano puro, también tengo sangre humana. Muchos enanos escaparon durante las grandes batallas y sobrevivieron, afeitándose las barbas y llevando zapatos de tacón alto para fingir ser hombres. Se han mezclado con vuestros telmarios. Yo soy uno de ellos.
solo un medio enano, y si alguno de mis parientes, los auténticos enanos, siguen vivos en alguna parte del mundo, sin duda me despreciarían y me llamarían traidor. Pero jamás en todos estos años hemos olvidado a nuestra gente y a todas las otras criaturas felices de Narnia, ni los hace tiempo perdidos días de... ¿Qué dije? Ni los hace tiempo perdidos días de libertad. Lo siento, doctor, dijo Caspian. No fue culpa mía, ya lo sabes. No os cuento estas cosas para echaros la culpa, querido príncipe, respondió él. Podríais muy bien preguntar por qué os las cuento al fin y al cabo, pero tengo dos motivos. En primer lugar, porque mi viejo corazón ha cargado con estos recuerdos secretos durante tanto tiempo que el dolor resulta insoportable y estallaría si no pudiera contároslos. Pero en segundo lugar, por este otro, para que cuando seáis rey podáis ayudarnos. Pues sé que también vos, a pesar de ser un telmario, amáis las cosas de antaño. Claro que sí, afirmó Caspian. Pero, ¿cómo puedo ayudar? Podéis mostraros bondadoso con los pobres restos del pueblo enano, como yo mismo. Podéis reunir magos sabios e intentar encontrar un modo de despertar otra vez a los árboles. Podéis buscar por todos los rincones y lugares salvajes del país para averiguar si aún quedan faunos, bestias parlantes o enanos ocultos en alguna parte. ¿Crees que quede alguno?, preguntó Caspian con avidez. No lo sé, respondió él con un profundo suspiro. A veces temo que no pueda ser. Llevo toda la vida buscando rastros de ellos. En ocasiones me ha parecido escuchar un tambor enano en las montañas. A veces de noche, en los bosques, me parece vislumbrar faunos y sátiros que bailan a lo lejos, pero cuando llego al lugar, nunca hay nadie. He desesperado a menudo, pero siempre sucede algo que me devuelve la esperanza. No lo sé, pero al menos vos podéis intentar ser un rey como el sumo monarca Peter de la antigüedad, y no como vuestro tío. Entonces, ¿es cierto lo de los reyes y reinas también? ¿Y lo de la bruja blanca? Naturalmente que es cierto, respondió Cornelius. Su reinado fue la edad de oro de Narnia, y este mundo no los ha olvidado jamás. ¿Vivían en este castillo, doctor? No, hijo mío, respondió el anciano. Este castillo es una construcción moderna. Tu tatarabuelo lo construyó. Pero cuando Aslan en persona nombró a los 2 hijos de Adán y a las 2 hijas de Eva reyes y reinas de Narnia, la residencia de los monarcas estaba en el castillo de Cair Paravel. Ningún hombre vivo ha contemplado ese lugar bendito, y tal vez incluso sus ruinas hayan desaparecido ya, pero creemos que se encontraba lejos de aquí, abajo, en la desembocadura del río, en la misma orilla del mar. Uf, dijo Caspian con un estremecimiento. ¿Quieres decir en los bosques negros? ¿Donde viven todos ya sabes, los fantasmas? Su Alteza habla tal como le han enseñado, respondió el doctor, pero todos son mentiras. No hay fantasmas allí. Eso es un cuento inventado por los telmarinos. Vuestros reyes tienen pavor al mar, porque les es imposible olvidar que en todos los relatos Aslan viene del otro lado del mar. No quieren acercarse a él y no quieren que nadie se acerque a él, y por eso han dejado que los bosques crezcan, para así aislar a su gente de la costa. Pero debido a que se han enemistado con los árboles, temen a los bosques, y puesto que temen a los bosques, imaginan que están llenos de fantasmas, y los reyes y nobles, puesto que odian tanto el mar como el bosque, en parte creen esas historias y en parte las alientan. Se sienten más seguros si nadie en Narnia se atreve a bajar a la costa y mirar el mar,
en dirección al país de Aslan y el Alba y el extremo oriental del mundo. Se produjo un profundo silencio entre ellos durante unos minutos. Luego el doctor Cornelius siguió. Vamos, hemos estado aquí demasiado tiempo. Es hora de bajar e irse a dormir. ¿Debemos hacerlo?, protestó Caspian. Me gustaría seguir hablando de estas cosas durante horas y más horas. Si hiciéramos eso, alguien podría empezar a buscarnos, advirtió su tutor. Y ahí termina el capítulo 4. Capítulo 5. La aventura de Caspian en las montañas. Después de aquello, Caspian y su tutor mantuvieron muchas más conversaciones secretas en lo alto de la gran torre. Y con cada conversación, Caspian aprendía más sobre la vieja Narnia, de modo que pensar y soñar en los tiempos viejos y anhelar que regresaran ocupaba casi todo su tiempo libre, aunque desde luego no le sobraban demasiadas horas, pues su educación empezaba a ir ya muy en serio. Aprendió esgrima y equitación, natación y buceo, a disparar con arco y a tocar la flauta y la tiorba, que era una especie de laúd, a cazar el ciervo y a descuartizarlo una vez muerto, además de cosmografía, retórica, heráldica, versificación y desde luego historia, con un poco de derecho, física, alquimia y astronomía. En cuanto a la magia, aprendió únicamente la teoría, pues el doctor Cornelius le dijo que la parte práctica no era estudio adecuado para príncipes. Y yo mismo, añadió, solo soy un mago muy deficiente y puedo realizar apenas los experimentos más sencillos. En lo referente a la navegación, que, en palabras del doctor, es un arte noble y heroico, no le enseñó nada, pues el rey Miras desaprobaba los barcos y el mar. Aprendió también muchas cosas usando sus propios ojos y oídos. De pequeño, a menudo se había preguntado por qué sentía antipatía por su tía, la reina Prunaprismia. Comprendió entonces que se debía a que ella le tenía aversión. También empezó a darse cuenta de que Narnia era un país desdichado. Los impuestos eran elevados, las leyes severas y Miras, un hombre cruel. Al cabo de unos años, llegó un día en que la reina pareció enfermar y se produjo un gran revuelo y alboroto a su alrededor en el castillo, y llegaron doctores y murmuraron los cortesanos. Aquello sucedió a principios del estío. Y una noche, mientras proseguía toda aquella agitación, Caspian se vio despertado inesperadamente por el doctor Cornelius cuando apenas llevaba unas pocas horas en la cama. Vamos a estudiar un poco de astronomía. Era pregunta. ¿Vamos a estudiar un poco de astronomía, doctor?, preguntó. «Shh», indicó este. «Confiad en mí y haced exactamente lo que os diga. Poneos todas vuestras ropas. Os espera un largo viaje». Caspian se sintió muy sorprendido, pero había aprendido a confiar en su tutor y se puso a hacer lo que le decía. Cuando estuve vestido, el doctor dijo: «Tengo un morral para vos. Debes ir a la habitación contigua y llenarlo con vituallas procedentes de la cena de su Alteza. Mis gentilhombres de cámara están allí», advirtió Caspian. «Están profundamente dormidos y no despertarán», repuso su tutor. «Soy un mago menor, pero al menos soy capaz de crear una pócima para hacer dormir». Entraron a la antesala y allí, en efecto, estaban los dos gentilhombres, tumbados en sillones y roncando sonoramente. El doctor Cornelius se apresuró a contar los restos de pollo y unas tajadas de carne de venado y lo colocó todo. Juntó con pan unas manzanas y un pequeño frasco de buen vino en el morral que a continuación entregó a Caspian. El muchacho se lo colgó en el hombro mediante una correa,
como haría cualquiera con la cartera de los libros de la escuela. ¿Tenéis vuestra espada?, preguntó el doctor. Sí, respondió Caspian. Entonces colocaos este manto por encima para ocultar la espada y el morral. Eso es. Y ahora debemos ir a la gran torre y conversar. ¡Qué capo el doctor, sí! Una vez que hubieron llegado al alto de la torre, era una noche encapotada, en nada parecida a la noche en la que habían contemplado la conjunción de Tarpa y Alambil. El doctor Cornelius dijo: Querido príncipe, debéis abandonar este castillo de inmediato y partir al ancho mundo en busca de vuestra fortuna. Vuestra vida corre peligro aquí. ¿Por qué?, preguntó el príncipe. Porque sois el auténtico rey de Narnia, Caspian X, el hijo legítimo y heredero de Caspian IX. Larga vida a su majestad. Y de repente, ante el gran asombro del príncipe, el hombrecillo hincó la rodilla en tierra y le besó la mano. ¿Qué significa todo esto? No comprendo. Me sorprende que no hayáis preguntado antes, dijo el doctor Cornelius. Porque siendo el rey de Caspian, porque siendo el hijo del rey Caspian, no sois el rey Caspian. Todo el mundo, excepto su majestad, sabe que Miras es un usurpador. Cuando empezó a gobernar, ni siquiera pretendió ser el rey. Se dominaba a sí mismo Lord Protector. Pero entonces vuestra real madre murió, y tras la buena reina, el único telmarino que ha sido amable conmigo jamás. Y luego, uno a uno, todos los grandes lores que habían conocido a vuestro padre murieron o desaparecieron. Está muy arriba esto. Ahí está. No por accidente, además. Miras los fue suprimiendo. Belisar y Ubilas murieron de un disparo de flecha durante una cacería. Por casualidad, según se quiso hacer creer. A toda la gran casa de los Pasarid la envió a combatir contra los gigantes en la frontera septentrional, hasta que uno por uno fueron cayendo. A Arlian y Erimón y a una docena más los hizo ejecutar por traición basándose en una acusación falsa. A los 2 hermanos del dique de los castores los encerró y diciendo que estaban locos. Y finalmente persuadió a los 7 nobles lores, que eran los únicos de entre todos los telmarinos que no temían al mar, para que zarparan en busca de nuevas tierras más allá del océano oriental, y como era su intención, jamás regresaron. Y cuando no quedó nadie que pudiera hablar en vuestro favor, entonces sus aduladores, así como él les había indicado que hicieran, les suplicaron que se convirtieran en rey, y desde luego eso hizo. ¿Quieres decir que ahora quiere matarme a mí también? Eso es casi seguro, respondió el doctor Cornelius. Pero, ¿por qué ahora? Quiero decir, ¿por qué no lo hizo hace mucho tiempo si quería hacerlo? ¿Y qué daño le he hecho? Ha cambiado de idea sobre vos debido a algo que ha sucedido hace solo 2 horas. La reina ha tenido un hijo varón. No veo que tiene eso que ver, dijo Caspian. ¿No lo veis? Yo sí lo veo, exclamó el doctor. ¿Acaso todas mis lecciones de historia y política no os han enseñado algo más que eso? Escuchad. Mientras no tenía hijos propios, estaba más que dispuesto a dejar que fueseis rey cuando él muriera. Tal vez no le importarais mucho, pero prefería que tuvierais vos el trono a que lo tuviera un desconocido.
Ahora que tiene un hijo de su propia sangre, querrá que su hijo sea el siguiente monarca. Vos os interponéis en su camino y os quitará de en medio. ¿Realmente es tan malo?, inquirió Caspian. ¿Realmente me asesinaría? Asesinó a vuestro padre, dijo el doctor Cornelius. Caspian tuvo una sensación muy rara y no dijo nada. Os puedo contar toda la historia, siguió su tutor, pero no ahora. No hay tiempo. Debes huir de inmediato. ¿Vendrás conmigo? No me atrevo, respondió el doctor, porque empeoraría el peligro que corréis. Es más fácil seguir el rastro de dos que de uno. Querido príncipe, querido rey Caspian, debéis ser muy valiente. Debéis marchar solo y enseguida. Intentad cruzar la frontera meridional hasta la corte del rey Naín y Archenland. Él os acogerá. ¿No te volveré a ver nunca?, quiso saber Caspian con voz temblorosa. Espero que sí, querido rey, dijo el doctor. ¿Qué amigo tengo yo en el ancho mundo excepto vuestra majestad? Y posee algunos conocimientos de magia. Pero entre tanto, la rapidez lo es todo. Aquí tenéis 2 regalos para vos. Este es una pequeña bolsa de oro. ¡Ay! Y pensar que todo el tesoro del castillo debería ser vuestro por derecho y no tenéis algo mucho mejor. Colocó en las manos de Caspian algo que éste apenas pudo ver, que supo por su tacto que se trataba de un cuerno. Ese, explicó el doctor Cornelius, es el mayor y más sagrado tesoro de Narnia. Muchos terrores tuve que soportar, muchos conjuros tuve que pronunciar para encontrarlo, cuando aún era joven. Se trata del cuerno mágico de la mismísima reina Susan, que dejó atrás cuando desapareció de Narnia al final de la Edad de Oro. Se dice que quien quiera que haga sonar el cuerno recibirá una extraña ayuda. Nadie es capaz de decir hasta qué punto extraña. Puede que posea el poder de traer a la reina Lucy y al rey Edmund, a la reina Susan y al sumo monarca Peter desde el pasado, y ellos lo arreglarían todo. Tal vez pueda invocar al mismo Aslan. Tomadlo, rey Caspian, pero no lo uséis si no es en vuestro momento de mayor necesidad. Y ahora, apresuraos, apresuraos. La puertecilla que hay al pie de la torre, la puerta que da al jardín, no está cerrada con llave. Allí debemos separarnos. ¿Puedo llevar mi caballo batallador?, preguntó Caspian. Ya está ensillado y aguardando justo en la esquina del manzanal. Durante el largo descenso por la escalera de caracol, Cornelius susurró muchas más instrucciones y consejos. Caspian sentía que se le caía el alma a los pies, pero intentaba tomar nota de todo. Luego llegó el aire fresco del jardín. Un ferviente apretón de manos con el doctor, una carrera a través del césped, un relincho de bienvenida por parte de Batallador. Batallador es el nombre del caballo. Y así el rey Caspian X abandonó el castillo de sus progenitores. Cuando volvió la vista atrás, vio fuegos artificiales que celebraban el nacimiento del nuevo príncipe. Cabalgó toda la noche en dirección sur, eligiendo caminos apartados y senderos de herradura a través de bosques mientras estuvo en terreno que conocía. Pero una vez en terreno desconocido, se mantuvo en el camino real. Batallador se mostraba tan excitado como su dueño ante aquel inusual viaje, y Caspian, a pesar de que sus ojos se habían llenado de lágrimas al decir adiós al doctor Cornelius, se sentía valeroso y en cierto modo feliz al pensar que era el rey Caspian que cabalgaba en busca de aventuras, con su espada sujeta al costado izquierdo de su cadera y el cuerno mágico de la reina Susan en el derecho. Sin embargo,
Cuando llegó la mañana acompañada de unas gotas de lluvia y miró a su alrededor y vio por todas partes bosques desconocidos, brezales salvajes y montañas azules, pensó en lo enorme y extraño que era el mundo y se sintió asustado y pequeño. En cuanto se hizo totalmente de día, abandonó la carretera y encontró un lugar despejado y cubierto de hierba en medio de un bosque en el que podía descansar. Le quitó la brida a Batallador y dejó que pastara. Comió un poco de pollo y bebió un vaso de vino y finalmente se quedó dormido. Despertó entrada la tarde, comió un poco más y prosiguió el viaje. Todavía en dirección sur, siguiendo innumerables sendas poco frecuentadas. Desde cada nueva colina podía ver cómo las montañas se tornaban más grandes y oscuras al frente, y cuando cayó la tarde ya cabalgaba por sus estribaciones más bajas. Empezó a soplar el viento y no tardó en llover a raudales. Batallador se tornó inquieto. El trueno flotaba en el aire. Entonces penetraron en un oscuro y aparentemente interminable bosque de pepinos. ¡De pinos! Un bosque de pepinos. Bosque de pinos. Y todas las historias que Caspian había escuchado durante su vida sobre árboles que se mostraban hostiles con el hombre se apelotonaron en su mente. Recordó que él era, al fin y al cabo, un telmarino, un miembro de la realeza que talaba árboles allí donde podía y estaba en guerra con todas las criaturas salvajes. Y aunque él pudiera ser distinto a otros telmarinos, no se podía esperar que los árboles lo supieran. Evidentemente, no lo sabían. El viento se convirtió en una tempestad. Los bosques rugieron y crujieron a su alrededor. Se oyó un gran estrépito y un árbol cayó atravesado en el camino justo detrás de él. «Tranquilo, batallador, tranquilo», ordenó Caspian palmeando su cuello, el cuello del caballo. Sin embargo, también él temblaba y sabía que había escapado a la muerte de milagro. Centellearon los relámpagos y un sonoro trueno pareció hender el cielo en dos justo sobre su cabeza. Batallador se desbocó por completo, y aunque Caspian era un buen jinete, no tenía la fuerza suficiente para frenarlo. El príncipe se mantuvo en la silla, pero sabía que su vida pendía de un hilo durante la salvaje carrera que siguió. Un árbol tras otro se alzó ante ellos en el crepúsculo y fue esquivado en el último instante. Luego, casi demasiado inesperado para que doliera, aunque también le dolió, algo golpeó a Caspian en la frente y el muchacho perdió el conocimiento. Cuando despertó, yacía en el lugar iluminado por la luz de una fogata con las extremidades mayugadas y un terrible dolor de cabeza. ¿Me perdí? Unas voces bajas conversaban a poca distancia. Y ahora, decía una, antes de que despierte debemos decidir qué hacemos con eso. Matarlo, dijo la otra. No podemos dejarlo con vida, nos delataría. Tendríamos que haberlo matado al momento, o de lo contrario, haberlo dejado allí, indicó una tercera voz. No podemos matarlo ahora, no después de haberlo rescatado y haberle vendado la cabeza y todo eso. Sería asesinar a un invitado. Caballeros, dijo Caspian con voz débil. Con voz débil. ¿Árboles con vida? Sea lo que hagáis conmigo, espero que seáis benévolos con mi pobre caballo. Tu caballo había huido mucho antes de que te encontráramos, dijo la primera voz, y una voz curiosamente ronca y tosca. Como Caspian advirtió entonces. Ahora no dejéis que os engatuse con su bonita palabrería, intervino una segunda voz. Sigue diciendo que cuernos y cornejas.
exclamó la tercera voz. Desde luego que no vamos a asesinarlo. ¡Qué vergüenza! Nicabric, ¿qué dices tú, Buscatrufas? ¿Qué debemos hacer con eso? Le daré un trago, anunció la primera voz, presumiblemente Buscatrufas. Una figura oscura se acercó a la cama y Caspian sintió que deslizaban un brazo con suavidad bajo sus hombros. Si es que se trataba exactamente de un brazo, la forma no parecía la habitual. El rostro que se inclinó sobre él tampoco parecía estar bien. Tuvo la impresión de que era muy peludo y con una nariz muy larga. Y había unas curiosas manchas blancas a cada lado de él. Es una especie de máscara, pensó. O tal vez tengo fiebre y lo estoy imaginando. Le acercaron un tazón de algo dulce y caliente a los labios y bebió. En ese momento, uno de los otros atizó el fuego, soltó una llamarada y Caspian estuvo a punto de chillar del susto cuando la repentina luz le mostró el rostro que contemplaba el suyo. No era el rostro de un hombre, sino el de un tejón. Aunque más grande, afable e inteligente que el de cualquier tejón, que hubiera visto jamás, y sin duda le había hablado. Descubrió también que estaba en un lecho de brezo, en el interior de una cueva. Junto al fuego estaban sentados los dos hombres barbudos, aunque más estrafalarios, bajos, peludos y gruesos que el doctor Cornelius. Supo al instante que se trataba de enanos auténticos. Antiguos enanos sin una sola gota de sangre humana en sus venas, y Caspian comprendió que finalmente había encontrado a los viejos narnianos. Durante los días siguientes aprendió a reconocerlos por sus nombres. El tejón recibía el nombre de Buscatrufas. Era el más anciano y amable de los tres. El enano que había querido matar a Caspian era un avinagrado enano negro, es decir, sus cabellos y barbas eran negros, espesos y duros como las crines de un caballo, y su nombre era Nicabric. El otro enano era un enano rojo, con los cabellos iguales a los de un zorro y recibía el nombre de Trumpkin. Y ahora, dijo Nicabric, la primera tarde que Caspian estuvo lo bastante bien como para sentarse en la cama y charlar. Todavía tenemos que decidir qué vamos a hacer con este humano. Vosotros dos pensáis que le habéis hecho un gran favor al no permitirme que lo matara. Pero supongo que el resultado ahora es que tendremos que mantenerlo prisionero de por vida. Yo desde luego no pienso dejarlo marchar vivo, para que regrese con los suyos y nos delate a todos. ¡Tablas y tablones, Nicabric!, gritó Trumpkin. ¿Por qué tienes que hablar de un modo tan descortés? No es culpa de la criatura haberse dado un porrazo contra un árbol frente a nuestro agujero, y no creo que tenga aspecto de delatador. ¡Caracoles!, intervino Caspian. Pero si ni siquiera habéis averiguado si deseo regresar, no quiero hacerlo, quiero quedarme con vosotros. Si me dejáis, llevo toda la vida buscando a gente como vosotros. Vaya cuento, gruñó Nicabric. Eres un telmarino y un humano, ¿no es cierto? Desde luego que quieres regresar con los tuyos. Bueno, incluso aunque quisiera, no podría, respondió Caspian. Huía para salvar mi vida cuando tuve mi accidente. El rey me quiere matar, y si me mataseis, harías justo lo que más le complacería. Vaya, intervino Buscatrufas. No me digas. Dijo Trumpkin, ¿qué es eso? ¿Qué has hecho, humano, para enemistarte con Mira siendo tan joven? Es mi tío, empezó Caspian, e inmediatamente Nicabric se puso de pie
de un salto con la mano sobre su daga. ¿Lo veis?, gritó. No solo es un telmarino, sino que es pariente cercano y heredero de nuestro mayor enemigo. ¿Seguís estando todavía tan locos como para permitir que esta criatura viva? Habría apuñalado al príncipe allí. Y en aquel momento, si el tejón Trumpkin no se hubieran interpuesto, lo hubieran obligado a regresar a su asiento y lo hubieran retenido allí. Ahora, de una vez por todas, Nikabrik, dijo Trumpkin, ¿vas a dominarte o tendremos buscatrufas y yo que sentarnos sobre tu cabeza? Nikabrik prometió de mala gana comportarse bien y los dos pidieron a Caspian que contara toda su historia. Cuando lo hubo hecho, se produjo un momento de silencio. Es la cosa más rara que he oído nunca, declaró Trumpkin. No me gusta, dijo Nikabrik. No sabía que todavía se contaban historias sobre nosotros entre los humanos. Cuanto menos sepan sobre nosotros, mucho mejor. Esa vieja Aya, por ejemplo, habría sido mejor que se hubiera callado. Y está todo mezclado con ese tutor, un enano renegado. Los odio más que a los humanos. Fijaos bien en lo que os digo. Nada bueno saldrá de esto. No te pongas a hablar de esas cosas que no entiendes, Nikabrik, reprendió Buscatrufas. Vosotros los enanos sois tan desmemoriados y variables con los mismos humanos. Yo soy una bestia, eso soy, y un tejón, además. Nosotros no cambiamos, nos mantenemos firmes, y yo digo que un gran bien saldrá de esto. Este es el auténtico rey de Narnia, y nosotros, las bestias, recordamos, aunque los enanos lo hayan olvidado, que Narnia solo está bien cuando un hijo de Adán era rey. Torbellinos y remolinos, buscatrufas, dijo Trumpkin. ¿No estarás diciendo que quieres entregar el país a los humanos? No he dicho nada de eso, respondió el tejón. No es país de humanos. ¿Quién podría saberlo mejor que yo? Pero es un país hecho para que un humano sea su rey. Nosotros los tejones poseemos una memoria lo suficientemente larga como para saberlo. Además, que el cielo nos asista. ¿No era el sumo monarca Peter un humano? ¿Crees en todas esas viejas historias?, inquirió Trumpkin. Ya te digo que nosotros, las bestias, no cambiamos, respondió él, no olvidamos. Creo que el sumo monarca Peter y los otros reyes y reinas de Cair Paravel tan firmemente como creo en el mismo Aslan. No dudo que lo creas tan firmemente como eso, repuso Trumpkin. Pero ¿quién cree en Aslan actualmente? Yo creo, dijo Caspian, y si no hubiera creído en él antes, lo haría ahora. Allá entre los humanos, las gentes que se reían de Aslan se habían reído de las historias sobre bestias parlantes y enanos. A veces me preguntaba yo también si realmente existía alguien como Aslan, pero también en ocasiones me preguntaba si existía gente como vosotros. Sin embargo, aquí estáis. Es cierto, dijo Buscatrufas. Tienes razón, rey Caspian, y mientras seas fiel a la vieja Narnia, serás mi rey. Digan lo que digan. Larga vida a su majestad. Me pones enfermo, tejón, refunfuñó Nikabrik. El sumo monarca Peter y el resto tal vez fueron humanos, pero eran una clase distinta de humanos. Este es uno de los malditos telmarinos. Ha cazado animales por diversión. Lo has hecho, ¿verdad?, añadió enfrentándose repentinamente a Caspian. Bueno, para ser sincero, sí lo he hecho, reconoció este, pero no eran bestias parlantes. Da lo mismo, repuso Nikabrik. No, intervino Buscatrufas. Sabes que no es así. Sabes perfectamente que las bestias de Narnia hoy en día son diferentes y no son más que las pobres criaturas mudas y estúpidas que encontrarías en Calormen o Telmar. También son más pequeñas.
son mucho más diferentes de nosotros que los semienanos de vosotros. La conversación se prolongó un buen rato, pero todo finalizó con el acuerdo de que Caspian se quedaría e incluso con la promesa de que, tan pronto como estuviera en condiciones de salir, lo llevarían a ver a quienes Trumpkin llamaba los otros, pues al parecer en aquellos territorios inhóspitos todavía vivía toda clase de criaturas procedentes de la Narnia de los viejos tiempos. Y ahí termina el capítulo 5. Qué tensa situación, ¿sí? ¿Ustedes qué harían? ¿Lo matarían o dejarían que iniciara la revolución?